Diciembre de 1980. John Lennon acababa de ser asesinado en Nueva York. El mundo entero lloraba su pérdida, y Paul McCartney estaba destrozado. La noticia había corrido como un rayo por todos los medios, y cada persona que alguna vez había escuchado una canción de los Beatles sentía que algo dentro de ellos se había apagado para siempre. Pero lo que casi nadie sabe es que, días antes, Paul había escrito una carta para John. Una carta que nunca llegó a destino. A lo largo de los años 70, la relación entre John y Paul estuvo marcada por tensiones. Lo que había empezado siendo una amistad inquebrantable en Liverpool terminó convirtiéndose en un duelo constante en entrevistas, en canciones y en gestos públicos. Se criticaban, se respondían con letras cargadas de ironía e incluso parecían competir por quién tenía más éxito en su carrera solista. Para los fans, era doloroso ver a aquellos dos hermanos musicales peleando como enemigos. Sin embargo, el paso del tiempo empezó a suavizar las cosas. La furia de los primeros años tras la separación fue dando lugar a la nostalgia. John y Paul habían compartido demasiado como para borrarlo con rencores. A fines de los 70, comenzaron a hablar de nuevo, aunque de manera intermitente. Había llamadas telefónicas, recuerdos compartidos, comentarios sobre sus hijos, sobre la música, sobre la vida cotidiana. Eran conversaciones más tranquilas, como si poco a poco estuvieran encontrando el camino de vuelta el uno hacia el otro. En ese clima, Paul tomó una hoja en blanco y se decidió a escribirle una carta a John. No era un documento formal, ni un texto frío de negocios. Era algo personal. Un mensaje escrito de puño y letra para expresarle lo que sentía de verdad. Cuánto lo extrañaba, lo importante que había sido en su vida y lo mucho que deseaba dejar atrás los años de discusiones. En esa carta había afecto, gratitud y un deseo de reconciliación. Era una forma de decir: somos más grandes que nuestras peleas. Todavía estamos a tiempo de volver a ser amigos como antes. Lo más conmovedor es pensar en el contenido de esa carta. Paul nunca la hizo pública, y quizá nunca lo haga. Pero conociendo lo que después reveló en entrevistas y en canciones como Here Today, se puede intuir que hablaba de cariño, de respeto y de todo aquello que no se dice en voz alta hasta que uno siente que corre el riesgo de perderlo. Era, en definitiva, una confesión íntima, un intento de volver a tender puentes antes de que fuera demasiado tarde. Pero esa carta nunca llegó a su destinatario. Paul dudó, tal vez por miedo a que John la tomara mal, tal vez por orgullo, o quizá porque creyó que habría tiempo de sobra para hablar en persona. Después de todo, ninguno de los dos tenía prisa. Y entonces ocurrió lo inesperado. La noche del 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado frente a su edificio en Nueva York. De un momento a otro, todo cambió. Paul nunca tuvo la oportunidad de entregar esa carta, y lo que estaba escrito allí se convirtió en un recuerdo doloroso de lo que pudo haber sido y nunca fue. Durante años, Paul cargó con esa sensación de lo que no se dijo. No lo admitió directamente, pero en muchas entrevistas se notaba que le pesaba no haber tenido una conversación final con John, de esas que cierran heridas. En su música también dejó huellas de ese sentimiento. Canciones como Here Today fueron, en realidad, la carta que nunca llegó a mandar. Era su manera de hablarle a John, aunque ya no pudiera escucharlo. Esa carta no enviada terminó siendo un símbolo de su relación. Una mezcla de amor inmenso, de complicidad única, pero también de heridas que quedaron abiertas para siempre. Una prueba de que incluso los vínculos más grandes pueden quebrarse y, a veces, no hay oportunidad de repararlos del todo. Y ahí está la enseñanza más dura de esta historia. Muchas veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para decir lo que sentimos, para pedir perdón, para agradecer. Pero a veces el destino no nos da esa segunda chance. Paul lo aprendió de la forma más dolorosa, y cada vez que lo escuchamos hablar de John, es imposible no notar esa mezcla de orgullo, tristeza y cariño. La última carta que Paul nunca envió nos recuerda algo simple y brutal. No hay que esperar para decir lo que llevamos adentro, porque mañana
puede ser demasiado tarde. Y en la historia de los Beatles, esa ausencia duele tanto como sus canciones siguen brillando en el corazón de millones de personas.